Buen día, estimado y estimadas estudiantes. Soy Daniel Contreras Reyes, cardiólogo, y hoy les voy a hablar sobre la valvulopatía mitral, una válvula de una anatomía compleja de todo un aparato valvular y donde vamos a hablar tanto de estenosis como insuficiencia. Pero antes que todo debemos conocer sobre la anatomía del aparato valvular. El aparato valvular está compuesto por un anillo fibromuscular que tiene un esqueleto fibroso en su porción anterior y en la porción posterior es susceptible de dilatarse. En este anillo se inserta la válvula que cuenta con dos valvas, una valva anterior que es semicircular y una valva posterior que es cuadrangular. En cada una de estas valvas se forman comisuras. Las valvas están unidas a los músculos papilares por medio de cuerdas tendíneas y hay de distintos tipos. Hay cuerdas tendíneas marginales, que son las que unen al borde de la valva y impiden que la valva prolapse. Hay intermedias que disminuyen la tensión y mantienen la morfología de la válvula. Y hay terciarias o basales que se unen al velo posterior junto con el músculo posteromedial. De los papilares tenemos acá los músculos papilares posteromedial y el anterolateral. Y podría ser parte de este aparato, que siempre lo vamos a hablar junto con el aparato valvular, el ventrículo izquierdo donde están los músculos papilares. Entonces, sigamos con la estenosis mitral. Como introducción podemos decir que la estenosis mitral es una enfermedad de larga evolución asintomática. Habitualmente los pacientes con estenosis mitral leve pasan de 15 a 20 años antes de volverse sintomáticos. Y cuando una vez que se hacen sintomáticos, el transcurso es de 5 a 10 años para que progresen a una estenosis mitral grave. Cuando en esta etapa sintomática, la supervivencia o el pronóstico está dado más bien por la capacidad funcional del paciente. Los pacientes con capacidad funcional 3 tienen un pronóstico a 5 años de 62%, mientras los pacientes que están en capacidad funcional 4, su pronóstico baja a un 15% a 5 años. En cuanto a los síntomas son síntomas congestivos que se presentan inicialmente con disnea de esfuerzo y al que se van agregando disnea paroxística nocturna o ortopnea de acuerdo a las presiones aumentadas a nivel pulmonar. Y dado que hay un aumento de presión y volumen de la aurícula izquierda, la FA es un hallazgo no inhabitual y que exacerba los episodios sintomáticos de la estenosis mitral, al punto que los pacientes que inician FA o tienen FA paroxística pueden incluso causarles edema pulmonar agudo con una estenosis mitral leve. Además, dado esta presencia de fibrilación auricular, aumenta el riesgo de trombo, las válvulas malformadas predisponen a endocarditis y a la insuficiencia cardíaca puede llegar a ser derecha dado esta estenosis mitral que aumenta las presiones sistólicas de la arteria pulmonar. Revisemos las causas de estenosis mitral. La principal causa es la enfermedad reumática y esta puede estar asociada o no a insuficiencia mitral, además de estar asociada eventualmente a valvulopatía aórtica secundaria a la enfermedad reumática. La segunda causa es degenerativa y la tercera causa es valvulopatía congénita. La fisiopatología de la estenosis mitral tiene que ver con esta reducción de calibre o impedimento al flujo, una obstrucción al flujo de entrada al ventrículo izquierdo, lo que incrementa la presión de la aurícula izquierda y lleva a dilatación e hipertrofia de la aurícula izquierda. Al dilatarse e hipertrofiarse la aurícula izquierda, aumenta el riesgo de fibrilación auricular. El incremento de presión, además, a nivel de esta aurícula izquierda puede incrementar la presión a nivel vascular de forma retrógrada y esto lleva a extravasación del intersticio o el espacio alveolar
por tanto, disnea. Y este incremento de la vasculatura pulmonar por aumento de esta presión retrógrada lleva a sobrecarga a las cavidades derechas y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Entonces tenemos como síntomas disnea progresiva, disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna y ortopnea por la congestión. Por el incremento de presión de la vasculatura puede llevar a hemoptisis y en la sobrecarga de cavidades derechas a síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas o la clínica de nuestro paciente? Como ya dijimos, esta presión retrógrada, este aumento de presión a nivel de la aurícula izquierda, lleva a mayor extravasación de líquido a nivel del parénquima pulmonar y mayor presión en la vasculatura pulmonar. Esto lleva a disnea progresiva de esfuerzo, fatiga y menor capacidad de ejercicio, lo que luego progresa a síntomas de insuficiencia cardíaca como ortopnea y eventualmente edema bimalleolar al venir la falla cardíaca derecha. Como síntoma también pueden ocurrir palpitaciones irregulares que son poco frecuentes en los pacientes jóvenes y son bastante frecuentes en los pacientes mayores de 50 años. Otras presentaciones podría ser un accidente cerebrovascular por una embolía o trombos que se formaron secundario a una fibrilación auricular permanente. Pueden haber episodios de hemoptisis, que esto es infrecuente por aumento de esta presión a nivel de vasculatura pulmonar. Y poco frecuente o raro es que presenten dolor torácico inespecífico por sobrecarga de volumen y presión a nivel de cavidades derechas, lo cual puede venir junto con enfermedad y cardiopatía coronaria. Muy, pero muy infrecuente podría haber un síndrome de Horner por dilatación severa de la aurícula izquierda que tiende a comprimir la inervación. Y como signos, habitualmente en el examen físico lo que vamos a poder encontrar en los pacientes con una estenosis mitral avanzada es el ritmo irregularmente irregular en el contexto de una fibrilación auricular. Con el examen físico. Y acá le vamos a pedir a nuestro o nuestra paciente que se ponga en una posición de decúbito lateral izquierdo, como aparece en la imagen, y vamos inicialmente a palpar el choque de la punta, que debiese ser un choque de la punta no desplazado, vivo o hiperdinámico y rápido. Esto es, ya que recuerden que la estenosis mitral es una obstrucción al tracto de entrada del ventrículo izquierdo, pero el tracto de salida, si es que está normal, no debiese tener obstrucción a su flujo. Por tanto, la fracción de eyección de nuestro ventrículo izquierdo y la contractibilidad está conservada. Entonces eso nos va a dar, al auscultar, un primer tono acentuado por un ventrículo izquierdo que no tiene disfunción sistólica. El soplo característico, en un momento que ya tenemos dónde está nuestro choque de la punta, debiésemos escucharlo idealmente con la campana de nuestro fonendo. Y lo que vamos a escuchar es un soplo diastólico que tiene un primer componente de un clic de apertura seguido por una rodada diastólica y finalmente la telediástole, un refuerzo presistólico que se da en los pacientes que tienen ritmo sinusal. En los pacientes en fibrilación auricular este refuerzo presistólico se pierde, dado que este sonido es generado por el yene en el que contribuye la contracción auricular. El segundo ruido su división se puede acortar y en el caso de que avance a hipertensión pulmonar puede acentuarse el componente pulmonar. En los casos de sobrecarga derecha, es cuando tenemos estenosis mitrales muy graves o graves, podremos eventualmente palpar un frémito paraesternal en este contexto y en el foco tricuspidio pudiésemos escuchar un soplo losistólico de insuficiencia tricuspidia dada por la hipertensión pulmonar. Podría agregarse también un soplo diastólico en este foco pulmonar dado por insuficiencia pulmonar más un cuarto tono del ventrículo derecho. A este soplo se le llama soplo de Graham-Still. Y dado el aumento de presión de nuestra aurícula izquierda en estenosis mitrales grave y disminución del gasto con aumento de la resistencia vascular pulmonar, puede generarse la chapa mitrálica o fase mitrálica que le llaman. A nivel del pulso venoso pudiésemos ver una A prominente
Y a nivel distal, en estenosis mitrales muy graves, podemos ver cianosis distal. Vamos a escuchar entonces ahora el soplo. ¿Alcanzan a escuchar la rodada? Bueno, continuemos. De los exámenes complementarios podemos solicitar la radiografía de tórax, donde pudiésemos ver crecimiento de la aurícula izquierda, dilatación de las arterias pulmonares o dilatación de cavidades derechas por una hipertensión pulmonar significativa. Y pudiesen haber grados variables de congestión pulmonar. Recuerden que está aumentada la presión de la vasculatura pulmonar, por tanto esto pudiese llevar a congestión. En el electrocardiograma lo que podremos observar es signos también de crecimiento de la aurícula izquierda o signos de hipertensión pulmonar. En el caso de hipertensión pulmonar, esto debiese trasladar nuestro eje eléctrico hacia la derecha, habitualmente un eje de más de 80 grados. Pudiesen haber signos de crecimiento de cavidades derechas, donde en precordiales podríamos ver una relación de la R con respecto a la S, donde en B1 la R se haga mayor a la S, que sería signo de crecimiento de cavidades derechas. Y el signo probablemente más frecuente en pacientes con estenosis mitrales severas o graves es encontrarnos con una fibrilación auricular producto del crecimiento y aumento de presiones de la aurícula izquierda. Sin duda, el examen complementario de elección en toda valvulopatía va a ser el ecocardiograma. Este nos va a servir para revisar todo el aparato valvular, así como el aparato subvalvular, evaluar la evaluación previa a una valvoplastía o valvulopatía mitral percutánea, determinar la gravedad de la estenosis mitral y determinar los efectos hemodinámicos que ella ha tenido. Ya dijimos que hay crecimiento de la aurícula izquierda y a la larga esto puede llevar a signos de hipertensión pulmonar. Debiésemos de todas maneras preguntarle al ecocardiografista cómo está la función ventricular, ya que debiese ser un ventrículo de tamaño normal y con función conservada. Los parámetros que ocupa el ecocardiografista para definir la gravedad es habitualmente el área valvular, y en estenosis graves son áreas valvulares menores o iguales a 1,5 centímetros, y cuando es menor a 1 se habla de muy grave. No hay leve o moderada, sino que se habla de estenosis progresiva a las que son mayores a 1,5, teniendo en cuenta que el área normal debiese ser entre 4 y 6 centímetros. Respecto del tratamiento médico, debemos hacer prevención de la fiebre reumática. Recuerden que es la principal causa, la enfermedad reumática. Prevenir y tratar las complicaciones y controlar la progresión de la enfermedad. Respecto a las complicaciones, recuerden que la FA probablemente en pacientes que diagnosticamos clínicamente es el signo más frecuente y por tanto debemos ver si requiere de anticoagulación para evitar la formación de trombos en casos de que haya contraste espontáneo o dilataciones graves de la aurícula izquierda, además de hacer el control de frecuencia de la propia fibrilación auricular. Bueno, entonces, ¿cómo tratamos a los pacientes que tienen una estenosis mitral grave? Recuerden que estenosis mitral grave se define como áreas valvulares menores o iguales a 1,5
y las menores a 1 son muy graves. Entonces, en este primer cuadro de acá, grave o muy grave, una pequeña corrección acá al esquema, y que son sintomáticas, la elección vamos a intentar preferir la balonplastía, también llamada comisurotomía percutánea. Este se intenta hacer como primer procedimiento porque no requiere una cirugía cardíaca, se hace de forma percutánea, como su nombre lo indica, en pacientes que tengan una anatomía valvular que sea favorable para ella. Quienes no tienen una anatomía habitualmente favorable, un paciente, por ejemplo, con una enfermedad valvular, donde hay un gran grado de insuficiencia, por tanto, al dilatar la válvula, vamos a quedar con una insuficiencia aún mayor. O pacientes de donde la estenosis y este cierre de la válvula no sea simétrico, entonces pudiésemos dañar la válvula. En síntesis, un mega resumen sobre la valvulopatía mitral. Recuerden que tiene una larga evolución asintomática. La principal causa es la estenosis mitral reumática. La fisiopatología está dada por la dilatación y el aumento de presión a nivel de la aurícula izquierda, y todo este aumento de presión retrógrada que también causa aumento de la vasculatura pulmonar. La auscultación realízala con campana en decúbito lateral izquierdo para tratar de escuchar este soplo diastólico que tiene este chasquido de rodada y refuerzo. No les dije en la presentación, pero pudiésemos eventualmente con gran entrenamiento, si es que la rodada es de mayor extensión, habla de mayor gravedad. Y si es que la distancia que hay entre el segundo tono y el chasquido y la rodada se acorta, también hablamos de mayor gravedad de la estenosis. Pero es para probablemente cardiólogos expertos en auscultación. Sobre la imagen o el examen de elección complementario, nuevamente es el ecocardiograma. Y recuerden que se van a definir graves las áreas valvulares menores o iguales a 1,5 centímetros. Y debemos siempre evaluar cómo está nuestra aurícula izquierda, que recuerden que causa dilatación y aumento de presiones de ella. Sobre el manejo médico, siempre debemos hacer un buen manejo de la fibrilación auricular, y en los pacientes que tienen una valvulopatía grave y sintomática, intentar ver si hay posibilidad de realizar una balonplastía. En el caso que no se pueda realizar balonplastía, probablemente y tenga una anatomía favorable y bajo riesgo quirúrgico, tenga que evaluarse el reemplazo valvular. Pasamos entonces a la segunda parte de esta clase y ahora vamos a hablar de la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral tiene diversas causas y podemos hablar de las causas que son propiamente defectos de la válvula, a la que llamamos insuficiencias mitrales primarias orgánicas, y que tienen que ver con una etiología principalmente degenerativa de la válvula. Dentro de ese mismo grupo está el prolapso de la válvula mitral, y las causas que son producto o defecto del aparato subvalvular, o sea, del resto del aparato valvular que vimos en su anatomía. Por ejemplo, cuando tenemos una miocardiopatía isquémica o dilatada, en donde se dilata el anillo mitral y se restringe el cierre dado por esta dilatación. Recuerden que todo el aparato subvalvular, los músculos papilares, las cuerdas tendíneas, probablemente causen mayor tensión y eso genere insuficiencia. También puede generar insuficiencia mitral el pacing o el marcapaseo de un marcapaso definitivo. Las causas las podremos dividir en crónica y también en insuficiencia. Las causas las dividimos en aguda. Como causa aguda tenemos principalmente la causa isquémica por un infarto, que sería, recordemos, un defecto del aparato subvalvular, y las miocardiopatías. También puede haber de forma aguda, secundaria a un infarto, una ruptura de cuerdas tendíneas o una causa como una endocarditis bacteriana que afecte el aparato valvular. Como causas crónicas, habitualmente la principal etiología o grupo es la causa degenerativa valvular. Y dentro de este grupo está la enfermedad o el prolapso de la válvula mitral. Como secundario a las causas crónicas están las causas funcionales,
y como una tercera causa pudiesen estar las causas reumáticas. La fisiopatología acá depende de esta regurgitación de flujo desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Y esto va a llevar a dilatación tanto de la aurícula, pero también del ventrículo izquierdo. Y esto es porque, a diferencia de la estenosis mitral, acá no se genera tanto aumento de presión en la aurícula izquierda, sino que una regurgitación de volumen. Pero al siguiente latido, el ventrículo izquierdo recibirá el volumen que debía recibir más el volumen regurgitado en el latido anterior. Por tanto, genera una sobrecarga de volumen para el ventrículo izquierdo y una sobrecarga de volumen también para la aurícula izquierda. Esto va a aumentar las compliance de ambas cámaras, pero para mantener las presiones, pero esto va a hacer que se mantenga el paciente asintomático también por mucho tiempo. Esta dilatación de cavidades y dilatación del ventrículo izquierdo finalmente llevará a fibrosis del ventrículo. Una vez que la fibrosis sea manifiesta, esto puede llevar también a aumentos de poscarga y con el tiempo esta disfunción sistólica del ventrículo aumentar las presiones y llevar finalmente a signos de insuficiencia cardíaca con congestión pulmonar. La fibrilación auricular también es una complicación posible dada la dilatación de la aurícula izquierda. En el caso de que ya se ha ido dilatando mucho el ventrículo, se ha generado fibrosis, la disminución de la fracción de eyección puede llevar a síntomas de astenia, adinamia, disnea progresiva por la congestión pulmonar y finalmente, cuando la insuficiencia cardíaca ya es global, signos de insuficiencia cardíaca derecha. Revisemos ahora entonces las características clínicas o la clínica de nuestro paciente. Las manifestaciones habituales van a ser la de una disfunción ventricular izquierda. Recuerden que nuestro ventrículo se está dilatando por esta sobrecarga de volumen que viene de los latidos previos por la insuficiencia mitral. Esto va a llevar a disminución de la capacidad funcional, debilidad o fatiga por disminución del gasto cardíaco y a los síntomas de insuficiencia cardíaca de forma progresiva como disnea de esfuerzo, ortopnea o disnea paroxística nocturna. Otro caso muy distinto son los pacientes o las pacientes jóvenes que tienen una insuficiencia mitral crónica primaria en el contexto, por ejemplo, de un prolapso de la válvula mitral. Estas pacientes habitualmente son asintomáticas y lo que pudiésemos escuchar en la auscultación es solo el clic de apertura característico y de forma inespecífica síntomas de hipotensión ortostática, ansiedad o sensación de palpitaciones. Al examen físico, lo que podríamos encontrar es un choque de la punta rápido e hiperdinámico. Con un avance de la enfermedad, este choque de la punta se va a ir desplazando por esta dilatación del ventrículo izquierdo. Hablemos entonces sobre la auscultación de la insuficiencia mitral, que la vamos a dividir en dos grupos. Uno, los de pacientes con insuficiencia mitral funcional, por ejemplo en el contexto de una miocardiopatía dilatada con fracción de eyección reducida o isquémica. Acá vamos a auscultar habitualmente un soplo sistólico que es suave y que se irradia generalmente a la axila. Y un primer tono que está disminuido por esta fracción de eyección reducida. También podemos tratar de o intentar aumentar la intensidad de este soplo con ciertas maniobras como elevar las extremidades, llevar al paciente a una posición de cuclilla, cambiar a un paciente sentado a una posición acostada o realizar hand grip. Todo esto ocultando antes y después de la maniobra. Pudiésemos escuchar también, en el contexto de esta función sistólica reducida, un tercer tono con pacientes con insuficiencia cardíaca. Y un segundo tono que pudiese estar desdoblado ampliamente por un adelantamiento del componente aórtico de este segundo tono, dado la pérdida o la disminución de los gradientes de presiones que sea muy rápido por la insuficiencia mitral. En la auscultación, en tanto de la insuficiencia mitral en el contexto de un prolapso de válvula mitral,
que habitualmente se da más frecuentemente en mujeres jóvenes, lo que pudiésemos encontrar es un primer tono normal, entre los dos tonos un clic de apertura y posterior al clic de apertura podemos o pudiésemos escuchar un soplo mesotelesistólico. Acá la maniobra para identificar bien el soplo es llevar desde una auscultación en el foco mitral con la paciente de pie a una posición de cuclillas. Y al llevar a la posición de cuclillas, el soplo tiende a cortarse pero aumentar en intensidad. Y al poner a la paciente de pie, el soplo tiende a ocupar mayor extensión entre los dos tonos, pero disminuir de intensidad. Entonces, escuchemos. Estamos escuchando la auscultación de la insuficiencia mitral en el contexto de un prolapso de válvula mitral. El soplo es cortito. Ahora escucharemos el soplo de la insuficiencia mitral en el contexto de una insuficiencia mitral funcional. Se dan cuenta que también es un soplo que es suave, pero ahora es holosistólico y con un ritmo de galope en el contexto de este S3. ¿Qué exámenes complementarios le solicitamos a nuestros pacientes? Bueno, un electrocardiograma, como ya lo hemos visto en otras valvulopatías, pudiésemos encontrar un electrocardiograma normal o los signos que va a generar esta valvulopatía mitral. Dilatación de la aurícula izquierda, un paciente que se encuentre, por ejemplo, en fibrilación auricular, y signos que hablen de dilatación del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, en la insuficiencia mitral funcional pudiésemos encontrar desplazamiento del eje izquierda o, por ejemplo, signos de aumento de cavidades. Respecto a la radiografía, pudiésemos encontrarnos con cardiomegalia o dilatación de la aurícula izquierda y, si es que hay signos congestivos, líneas B de Curley. Otros exámenes van a ser exámenes específicos en contexto de duda o para afinar un diagnóstico que son más bien del área de la especialidad, como por ejemplo la resonancia, que ya hemos hablado que es un buen examen para revisar volúmenes y evaluar fibrosis del corazón. También nos pudiese servir para objetivar de mejor manera, ante dudas en el ecocardiograma, los flujos regurgitantes de la válvula. El ecotransesofágico, que probablemente va a ser de los mejores exámenes para evaluar la anatomía de la válvula mitral previamente a una intervención percutánea o quirúrgica. Y el TAC cardíaco, que también nos va a servir para evaluar la anatomía de la válvula, especialmente el anillo, o para realizar una planimetría de la válvula y ver cuál es el área valvular con mayor exactitud. Sin duda, el examen de elección siempre en la valvulopatía es el ecocardiograma. Y acá vemos una imagen de una ventana apical donde vamos a poner el puntero, donde se puede ver el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, aurícula derecha, parte del ventrículo derecho que debiera estar acá y la válvula mitral. Y en esta sístole ventricular vemos que en el flujo color se está devolviendo un flujo que es esta insuficiencia mitral. ¿Cómo realizaremos el tratamiento de nuestros pacientes con insuficiencia mitral? Van a ser el tratamiento de la causa habitualmente. En pacientes con insuficiencia mitral crónica sintomática que es orgánica, si es que hay signos de insuficiencia cardíaca, realizaremos el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y si nuestro paciente presenta fibrilación auricular, va a ser el manejo de la fibrilación auricular, por tanto control de frecuencia y evaluar si requiere o no anticoagular. En el contexto de que la insuficiencia mitral orgánica o degenerativa sea grave y sintomática, el tratamiento va a ser intentar la reparación quirúrgica de la válvula. Para ello requerimos que habitualmente la fracción de eyección sea mayor a 30. En el contexto que la insuficiencia sea grave, asintomática, con fracciones de eyección que están entre el rango para poder intervenir entre 30 y 60,
pero el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo está aumentado ya, más de 40 milímetros, también va a ser una indicación quirúrgica. Y en los pacientes que tienen una insuficiencia mitral grave asintomática, pero que cursan con una fibrilación auricular nueva o aumento de las presiones sistólicas de la arteria pulmonar, o sea, hipertensión pulmonar. Entonces, en todo ello vamos a intentar reparar la válvula. En el contexto de la insuficiencia mitral funcional, acá es más permisivo con los síntomas porque los síntomas pueden estar dados por la miocardiopatía dilatada, por ejemplo, o en este contexto funcional, por la miocardiopatía isquémica. Entonces la indicación quirúrgica va a ser cuando sean graves sintomáticas con fracciones de eyecciones 3 o 4. Y aún así la cirugía se va a considerar porque los síntomas podrían pertenecer no a la patología valvular, no a la insuficiencia que se está generando, sino más bien a la función de este ventrículo izquierdo. Como actualización, hablaremos también de los candidatos que son candidatos a manejo percutáneo de la insuficiencia mitral. Este manejo percutáneo se hace con algo que se llama MitraClip, que está muy en boga actualmente. ¿Quiénes son los candidatos? Habitualmente son insuficiencias mitrales primarias sintomáticas con un alto riesgo quirúrgico o que son inoperables y que no es un candidato apropiado para la reparación valvular o el reemplazo valvular. El paciente óptimo viene dado por el estudio que valida el MitraClip, que son los criterios de inclusión del COAPT, que se llama, que son pacientes con insuficiencia mitral grave sintomática en tratamiento óptimo con capacidades funcionales 2 a 4 en ambulatorio, que han ingresado por insuficiencia cardíaca en los últimos 12 meses, que se ha determinado que la cirugía no es una opción, que tienen fracciones de eyección entre un 20 y un 50%, que no están tan dilatados del ventrículo izquierdo como un volumen, o sea, un diámetro telesistólico menor a 70 milímetros, que el jet de insuficiencia es central y que el equipo que va a implantar el MitraClip considera que hay altas probabilidades de éxito. Tienen que ser mayores de 18 años, menores de 80 y habitualmente tienen que tener un ProNP, o sea, con un tratamiento médico óptimo que esté menos de 10.000. Acá en verde vemos en el cuadrito los pacientes óptimos para MitraClip y hasta los pacientes que excepcionalmente podrían considerarse para un manejo percutáneo. Entonces, para terminar esta clase, en síntesis de la insuficiencia mitral, podemos decir que hay múltiples causas. Hay causas que son valvulares y hay causas que son del aparato subvalvular. Hay causas crónicas, así como agudas. Habitualmente las principales causas son la de la orgánica, la degenerativa, en el contexto de prolapsos de válvula mitral. Y la segundo gran grupo de causas son las causas funcionales en contexto de miocardiopatías dilatadas o isquémicas. Más atrás vienen la enfermedad reumática en pacientes que pudiesen tener una estenosis junto con insuficiencia eh, y otras causas como enfermedades del tejido conectivo también que puedan afectar nuestro aparato valvular. Respecto a la fisiopatología, recuerden que acá lo esencial es que además de dilatarse la aurícula izquierda por regurgitación de flujo, se dilata el ventrículo izquierdo porque recibe mayor volumen en cada diástole. Entonces, esta dilatación del ventrículo izquierdo a la larga lleva a disfunción sistólica. La clínica característica van a ser signos de insuficiencia cardíaca y el soplo característico va a ser este soplo holosistólico y en el caso de los prolapsos de la válvula mitral, este soplo meso o telesistólico con clic. El examen de elección va a ser siempre el ecocardiograma y acá la gravedad la evalúan los ecocardiografistas de forma cualitativa mirando estos chorros de reflujo o este jet de reflujo, viendo el ancho que tiene, viendo con algunos cálculos específicos el orificio regurgitante efectivo o cuánto volumen regurgita. Y nos informarán si es grave o no. Y en el caso de que la valvulopatía sea grave y sintomática, se intentará siempre una reparación de la válvula antes que el reemplazo. Entonces, una reparación quirúrgica. En pacientes que tienen muy alto riesgo quirúrgico, actualmente se ocupan algo que se llama de una forma percutánea el MitraClip. Pero la idea es que se queden que
En las graves sintomáticas van a cirugía y la cirugía es la reparación quirúrgica. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya servido y ante dudas o consultas respecto a esta clase, mi contacto, mi mail está ahí abajo en la diapositiva. Espero que les vaya bien. Adiós.